En la segunda parte de nuestro trabajo de electricidad y magnetismo vamos a estudiar el comportamiento de las cargas, esta vez en movimiento a través de un conductor eléctrico, principalmente bajo las condiciones de la corriente continua. Lo primero que debemos saber es que existe la ley de Ohm y esta expresa que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Si nosotros tenemos un circuito eléctrico simple, como este, la batería, que tiene su polo positivo y su polo negativo, sería la que nos da la tensión, este cuadradito de aquí sería la resistencia, y la corriente va desde el positivo hacia el negativo de la batería, para que la corriente sea positiva. A pesar de que nosotros sabemos que los que realmente fluyen son los electrones, por convención se toma la corriente como positiva cuando va desde el potencial positivo al potencial más negativo. Ahora bien, la corriente es el flujo de electrones y por eso la explicación de que por convención se toma que fluye desde el positivo al negativo, ya que no respeta lo que realmente es, que es el flujo de electrones. Ahora, la resistencia, es como bien lo dice, es la resistencia que pone un material para oponerse al flujo de electrones. Y el potencial, y la tensión, perdón, es el potencial que tiene un cierto circuito para poder hacer circular estos electrones. Podríamos hacer una analogía con un conducto con agua, por ejemplo, esto, en donde la altura que hay desde un punto a otro sería la tensión, la cantidad de agua que fluye por el conducto sería la corriente y el área que tiene este conducto sería la resistencia, ya que a mayor agua va a poder fluir mayor cantidad de corriente, de agua, en este caso, en el caso eléctrico, de corriente. Por lo tanto, esa analogía es bastante usada y ayuda bastante a comprender el fenómeno de la electricidad. Ahora bien, nunca vamos a tener un circuito como el que dibujamos con una resistencia. Siempre son distribuciones de resistencia que llamamos distribuciones en serie y en paralelo. Las resistencias en serie son las que comparten un nodo, que sería este. Comparten ese único nodo y también tienen la particularidad de que ambas circula por ellas la misma corriente. Solo que al tener una fuente aquí de tensión U, estos dos valores de resistencia van a compartir entre ellas, se van a dividir esta tensión. Por lo tanto, cada una de ellas va a tener una porción de esa tensión. Por eso a los circuitos en serie se les dice divisores de tensión, porque comparten la misma corriente pero no la misma tensión. Y además dividen en partes dependiendo la cantidad de resistencia que posea cada una de las resistencias que están dividiendo esta tensión, va a ser proporcional a la tensión que le aplicamos a toda esta distribución serie. Por lo tanto, si nosotros queremos sacar, o mejor dicho, simplificar este circuito en uno más simple que sea con una sola resistencia, llamemos resistencia serie,
lo que debemos hacer es ir sumando cada una de las resistencias que aparecen. En el caso de que esta sea la resistencia 1 y esta la resistencia 2, mi resistencia serie sería igual a resistencia 1 más resistencia 2. Si tenemos n resistencia, o sea, hasta infinitas resistencias, nuestra resistencia serie sería igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más, pongamos puntos suspensivos, más la resistencia n. Ahora bien, esta no es la única distribución que tienen los circuitos. También tenemos la distribución en paralelo. La distribución en paralelo ocurre cuando las resistencias comparten ambos nodos. Y nos quedaría un circuito algo como este estilo, donde esto podría ser una resistencia 1, esto una resistencia 2 y esta una resistencia 3. Estos circuitos son llamados divisores de corriente. ¿Por qué? Porque si bien tenemos aquí una tensión, esta tensión con cada uno de estas resistencias sería la misma. O sea, en este caso, U sería igual a U1, que sería igual a U2, que sería igual a U3. Y se podría decir que esto lo podemos llamar como una U paralelo, o sea, una tensión del paralelo. Cuando tenemos n resistencias, la calculamos de la siguiente manera. Perdón, me faltó acotar que si bien de aquí sale una sola corriente, a medida que se va distribuyendo por cada una de las resistencias, dependiendo el valor de cada una de estas resistencias, se irá dividiendo esta corriente inicial. Como ocurría, al igual que ocurría con la tensión en el ejercicio, en la distribución serie. Ahora bien, ¿cómo calculamos si queremos estas resistencias? Simplificar y dejar un circuito como este con una sola resistencia, que la podremos llamar resistencia en paralelo. Este es un poco más complejo que la resistencia serie, no es simplemente la suma de cada una de las resistencias, es en realidad, se podría decir, la suma de la conductancia de cada una de estas resistencias, pero para dejarlo simplemente en resistencias, nos queda que la resistencia paralelo es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia n. Todo esto a la menos 1. Como ven, es bastante más complicado que calcular las resistencias en serie, pero así podemos calcular y reducir un circuito de n resistencias en paralelo a una sola resistencia que la podemos llamar RP. También existe el caso particular de cuando son simplemente dos resistencias en paralelo, en el cual nos quedaría que RP sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, todo esto a la menos 1. Y esto sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y por lo tanto sería igual a 1 sobre, aquí quedaría R2 más R1 sobre R1 por R2. Si lo escribimos de mejor manera, nos queda que RP va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Normalmente lo que se hace es trabajar con esta expresión, pero solamente es válida cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Cuando tenemos 3 o más, necesitamos sí o sí trabajar con esta otra expresión. Una vez explicado esto, podemos empezar con el ejercicio número 10, el cual nos dice determinar el valor de la resistencia total, RT, del conjunto de resistencias siguientes. En el inciso A
podemos ver que tenemos una distribución en serie, donde a la primera la llamamos R1, que es igual a 0,5 ohm, la segunda, que es de 6,3 ohm, la llamamos R2, y la tercera de 6 quintos de ohm la llamamos R3 y es 1,2 ohm. Por lo tanto, como explicamos en el pequeño repaso que hicimos hace un momento, la resistencia total sería igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, que sería igual a 0,5 ohm más 6,3 ohm más 1,2 ohm, que es igual a 8 ohm. En el inciso B tenemos una distribución en paralelo, en el cual llamamos a los 4 ohm como resistencia 1 y a la de 28 ohm como resistencia 2. Por lo tanto, la R total se puede aplicar la fórmula que vimos al último, sería R1 por R2 sobre R1 más R2, que es un poco más sencillo que la fórmula completa. Y esto sería igual a 4 ohm por 28 ohm sobre 4 ohm más 28 ohm, que nos da un valor de 5 medios de ohm, que sería lo mismo que 3,5 ohms.